la Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves. Queridos radioescuchas, eso se sigue diciendo, radioescucha. Yo cuando estaba chiquito lo decían mucho. ¿En serio? Había radio en esa época. Ajá, pero es que Claro. ahora también hay radio, pero ahora le dicen, queridos divagaoyentes. Ah, Y hay un Divagoyentes. señor que nos escribió que dice ser divagadicto. Eso me parece una cosa maravillosa. ¿Cómo está, maestro Pedro León Zapata? Miguel Delgado Esteves, estoy muy bien. Me alegra, me Y alegra. estoy muy bien seguramente porque tal vez los astros me están de algún modo iluminando. No vaya usted a salir con lo del astrólogo, aquel que predijo ciertas cosas que nada de eso ha pasado. Bueno, los astrólogos tienden a no pegar ninguna, pero cuando la pegan, Se cubren de gloria. Pueden pasar cosas horribles, ¿no? Claro. Y estábamos hablando en un programa pasado, creo que en el anterior, de frases Frases relacionadas con arte, con música, así. con arte sobre todo, Ujú. con artes plásticas. Y ahora yo creo que pudiéramos hablar de otras frases, algunas relacionadas con arte, tal como ofrecimos en ese programa, Ajá. y otras que no tienen nada que ver. Bueno, Por ejemplo, de eso que estábamos hablando, de la de la astrología. astrología, de esa gente que lee, por ejemplo, la mano. Ajá. Hay una frase nada menos que Quiro, de es don Francisco de Quevedo. siglo de y oro Villegas. español. Entonces él dice, claro, porque leen en la palma de la mano, por las rayas de la mano le leen a uno el destino. Eso es lo que dicen la gente esa. Y don Francisco de Quevedo dice, todas las rayas que vieres en las manos significan que la mano se dobla por la palma y no por arriba. Y para ver que esto es así, mira que en el pescuezo y frente, caderas, corvas y en las plantas de los pies hay rayas. Y así debía de haber, si fuera verdad, como hay quirománticos, nalguimánticos, frontimánticos, pescuecimánticos y piedimánticos. ¡Qué maravilla! Bueno, Eso es genial. no en vano un clásico de la lengua. Por Don supuesto. Francisco de Quevedo y Villegas. Altamente referido en todo lo que se refiere al siglo de oro español, siglo XVI. Ese siglo fue extraordinario, Pedro León, porque yo recuerdo todas las cosas que se hicieron en música, todo lo que se hizo en la literatura, todo lo que pasó. Yo recuerdo aquel fabuloso prólogo que escribiera Miguel Otero Silva en Las Celestiales, en aquella obra que las caricaturas ¿cómo son no? tuyas. Sí. El prólogo, Claro. realmente la defensa que hace Miguel Otero cuando arranca con aquella frase de Antonio Machado que decía, la blasfemia es una oración al revés. Y si usted se pone a revisar Sí. eso y la asocia con todo esto que dijo don Francisco de Quevedo, eso realmente es todo al revés. Y mira que tiene que ver por ahí con el surrealismo y todas esas cosas que le ponen al mundo torcido a uno y de repente uno empieza a asociar cosas por ahí. Claro, considero a los surrealistas como 100% locos. Eso lo dijo Freud. Sigmund Freud, Sigmundo. que era el dios de los surrealistas. Los surrealistas lo admiraban muchísimo. Sí, claro. Y de Freud, porque antes del movimiento surrealista hubo uno que se llamó el dadaísmo, otro movimiento. Y el dadaísmo era, para que nos entendamos, una especie de surrealismo desordenado. ¿Cómo sería aquello, no? Y los dadaístas ya vislumbraban, ya de alguna manera ponían la primera piedra de lo que iba a venir después, que fue el surrealismo. Y el surrealismo se da a conocer con un manifiesto muy bien estructurado
por André Breton y seguramente con una pequeña ayuda de sus amigos surrealistas, pero un manifiesto magnífico. Y después de ese manifiesto hubo otro y otro y otro. Ellos hicieron varios manifiestos. Cada vez iban perfeccionando el manifiesto y lo iban adaptando a los tiempos. Mira, viendo esta cosa de las divagancias se me está ocurriendo algo, porque este es un programa que vamos a hacer acá en Divagancias sobre frases célebres referidas a algunas cosas por allí. Sí, o de gente célebre, o de gente célebre, claro. O ingeniosa, aunque no sea célebre. Exactamente. Claro. Eso va a ser esta divagancia, pero yo te quiero invitar, porque existe de hecho una correspondencia, vamos a hablar de un movimiento de las artes plásticas, el impresionismo, del cual hemos hablado y yo he aprendido, pero montones con esas disertaciones tan sabias, tan inteligentes, que realmente usted nos deja a nosotros iluminados, como cualquier astrólogo. Estoy hablando contigo. Oye, yo estaba distraído. Pero no, fíjate. No, pues está grabando. Sí, está grabando. Yo después lo oigo. Óigalo. Entonces, existe una correspondencia con el impresionismo en la música, con los franceses, obviamente. Sí, donde encontramos, bueno, entre otros, los más conocidos, Claude Debussy, Ravel, Maurice Ravel, etcétera, ¿no? Pero fíjate tú que de eso vamos a hacer un programa, Pedro León, esa correspondencia de las artes plásticas con la música, el romanticismo, qué pasa en el romanticismo, en la música, qué pasa en las artes plásticas, pero esto aquí tenemos que meternos un puñal, sobre todo yo, porque usted sabe mucho. No. Pero yo le voy a decir una cosa, de frases célebres o frases, hay algunas frases que son mal dichas o bien dichas, pero mal señaladas. Bueno, yo te puedo decir a ti, por ejemplo, del bolero de Ravel. Te interrumpí, pero es que quiero que sigas hablando. Cuando sigas hablando, yo me pongo aquí a buscar el bolero de Ravel y sigue hablando ahí. Yo sigo hablando. Una frase sobre el bolero, porque hablamos de Ravel. Mencionamos a Ravel y yo recuerdo haber visto en este libro, del cual hablaremos luego, una frase relacionada con ese señor. Bueno, fíjate tú que Ravel, siendo uno de los grandes maestros del impresionismo francés, él había en la obra célebre, esa obra muy, muy, muy ejecutada por orquestas y por muchos directores, el bolero de Ravel, muchos directores me comentan, directores de orquestas conocidos, que el gran reto del bolero de Ravel, que yo quiero que tú oigas este pedacito, y esa obra uno de los retos para el director es que comienza en el mismo tempo, léase tempo, vamos a decirlo, a la misma velocidad con que arrancó desde el primer compás hasta el último compás, cuando es el gran tutti orquestal, al mismo pulso. Pero fíjate que comienza que no se oye. No se oye nada, parece que comienza uno a escuchar como algo muy, muy, muy lejano. Sí, con el fagot. Muy distante, muy inaudible, que va poquito a poco haciéndose escuchar y siempre conservando, como tú acabas de decir, la misma tónica. El mismo pulso, el mismo tempo se llama eso. El mismo tempo. Como decir el mismo metrónomo, pues va a metrónomo a una velocidad tal y así tiene que terminar. Y así continúa, acompasadamente. Uno dice, pero qué repetitivo, qué aburrido, qué fastidioso puede ser esto, pero no es, por una razón que yo ignoro. Eso no fastidia a nadie. Y va creando dentro de uno, un clima tan particular. Uno va siendo poseído como por una especie de melancolía cada vez más grande, porque es muy melancólico el bolero de Ravel. Es que es monotemático realmente. Y pero sobre todo que produzca una emoción tan grande siendo monotemático. Y entonces uno se va poniendo melancólico y al mismo tiempo una especie de furia de melancolía, porque cada vez más fuerte, cada vez más grande, y la música lo respalda a uno, lo empuja a uno, lo impulsa a uno, lo hace cada vez más poseído por esos sentimientos, y cuando termina el bolero de Ravel, aquello es una cosa que está en la cumbre. Totalmente. Sin en ningún momento ceder. Porque el hombre no afloja. Es por la orquestación, Pedro León, porque la orquestación comienza con un instrumento, se van agregando otros instrumentos de la orquesta, van haciendo variaciones sobre el mismo tema, Ravel, viene el crescendo y crescendo y crescendo, eso es incorporándose elementos e instrumentos de la orquesta
que hacen que termine en una gran explosión al final, y es la parte de la euforia que conduce esta obra. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Y en estas divagancias yo te voy a responder a una pregunta que quedó en el aire y en suspenso. Ajá. Así como una telenovela. No, es que Claude Debussy decía que él cuando en las mañanas se despertaba, se sentaba en el piano y escribía una fuga, esa forma musical, escribía una fuga. Y luego la rompía, Pedro León. La rompía, rompía el... Ese era así como hacía calistenia. Voy a hacer calistenia. Claro, sí, sí. Qué impresión. ¿Tú has hecho eso alguna vez cuando pintas? No, yo no me he fugado nunca. No. No, yo cuando pinto, hay una frase sobre el arte ahí tan increíbles. Hay una frase de Picasso referida justamente a las bellas artes, en donde él se refiere a los pintores que pintan. Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Eso es célebre, Picasso. Claro. Sí, célebre. Y entonces yo lo pensé porque te iba a contestar de una manera mentirosa, porque te iba a decir, no, yo lo que pinto mis cuadritos, le pongo el precio y me voy. Pero es muy feo y es mentira. Es mentira. Yo eso no lo hago. No, es eso es completamente Mira, hay falso. algo que tú nombraste a Pablo Picasso, que alguien nos dijo que habíamos dicho que era de dónde, era catalán. Igualmente el gran Pablo Casals. Y Pablo Casals, el gran maestro del cello. Pero pudo haber sido un lapsus. Un lapsus, sí, que hayamos dicho, no sé. Bueno, eso nos pasa con frecuencia. Algo de Barcelona. Sí. Barcelona o allá. Realmente no me acuerdo. Bueno, pero de todas formas. La ciudad puede haber sido. Pero el gran maestro, el gran revolucionario del cello, del violonchelo, es definitivamente otro Pablo. Se murieron, los tres Pablos se murieron casi juntos, ¿verdad? Neruda. Sí, verdad, Claro. con Neruda, con Sí. Neptalí Reyes, como se llamaba Pablo Neruda. Lo del cello, léeme lo que tienes ahí del cello, porque yo te voy a sacar esto aquí para que no sea necio ese que dijo esa barbaridad. El cello no es uno de mis instrumentos favoritos. Tiene un sonido tan lóbrego como el de alguien leyendo un testamento. ¿Quién dijo esa loquetera, vale? Irene Thomas. Ah, no, ese es un loco. No, ese es Irene. Irene. Pero no tiene que ver con la Irene de nosotros. Pero mira, No. hay un detalle interesantísimo, porque resulta que yo recuerdo hace años le hicieron una entrevista a Gabriel García Márquez. Y en esa entrevista el Gabo refirió a esa entrevista que le hicieron una encuesta de qué se llevaría usted de música para una isla si usted se quedara abandonado en una isla desierta. Entonces él, una cosa que me extraña muchísimo, porque no dijo me llevó un picó, pues si no, ¿qué haces con un disco si no te llevas el picó? Sí. Entonces él dice, me llevaría la suite para cello solo de Juan Sebastián Bach. Y resulta que esa es una de las... Y si le ponían a escoger una en particular, él decía, me llevo la suite número 1. Y yo te voy a mostrar esta cosa, Pedro León, porque una de las épocas más prolíficas de Juan Sebastián Bach escribiendo, que él tuvo sus 20 y tantos hijos, y fíjate tú que en esta época yo no sé cómo hacía con el tiempo, pero te voy a leer esto que tengo yo aquí. Entre 1717 y 1723 él era empleado del príncipe Leopoldo, y mira lo que escribió en ese ratico nada más, en 6 años. Escribió el Orgelblütenklein, el primer cuaderno para el clave bien temperado. 2 y 3 English, fíjate tú, las suites francesas para harpsichord, las 6 son suites para cello solo, 6 sonatas para violín solo, los conciertos Brandenburgo y 4 suites orquestales, que estoy leyendo en alemán. Entonces estoy traduciendo directo. Claro, me di cuenta Sí. Pero fíjate tú que
en este caso, lo de que te quería comentar, porque existe una grabación extraordinaria, pero lo que pasa es que la calidad de la grabación no es muy buena, que es la de Pablo Casal, quien revoluciona toda la técnica del violonchelo. Tú sabes que el violonchelo, yo le estoy haciendo, amigos de Divago Oyente, a Pedro León una demostración aquí en mi antebrazo de mi brazo derecho y con mi mano izquierda. Entonces, el dedo pulgar va apoyado en la parte de atrás del diapasón, de los trastes, digamos así, si es una guitarra, que es eso. Entonces, Pablo Casal revolucionó la técnica que no solamente utilizaba el dedo índice medio anular y el meñique, sino que también utilizaba el pulgar. Cuando se iba muy abajo del cello, usaba el dedo así, puyado así para tocar. Y eso es una técnica que revolucionó completamente el arte, pues, de la técnica del violonchelo. Pero seguramente que lo hizo de acuerdo con lo que dice esta persona, que yo no sé, por cierto, si es mujer u hombre, Irene, pero uno no sabe en su idioma. Sí, es verdad. En su idioma uno no sabe si es Irene o algo así, ¿no? Pero debe resultar como más siniestro puesto así, ¿no? Pero fíjate tú que esto es yo te quiero poner lo que dijo Gabriel García Márquez con su divagancia, porque él también divagó, o divaga, sigue divagando, con respecto a las suites de cello, que él admira profundamente las suites de cello. Pero esto es con Janusz Starker, que es un chelista famosísimo que también tiene revoluciona también el arte de la interpretación del cello en cuanto a técnica se refiere. Y Janusz Starker, chelista húngaro. Vamos a oír un pedacito de esto que Gabriel García Márquez se quería llevar para su isla desierta. Y eso es una de las grandes partituras definitivamente de la literatura chelística. El cello acompaña mucho. Ahora, ese que dijo esto, ojalá nos esté escuchando el señor Irene o la señora Irene esa, para que vamos a seguir leyendo gente. Ya se está muerto, nos estará escuchando desde el cello. Bueno. Claro, yo no lo dudo. Bueno, de todos los ruidos que conoce el hombre, la ópera es el más caro. Eso lo dijo Molière. ¿Molière? Mira, a la hora de meterse con la gente, todo el mundo dice las cosas más increíbles, más increíbles. De la ópera dicen todos cosas realmente notables. La ópera no termina hasta que no canta la gorda. ¿Quién fue ese también que dijo eso? Eso lo dijo Dan Cook. Pero eso tiene que ver también con el volumen corporal, que se habla de que los cantantes de ópera, los cantantes realmente son regordetes, y eso tiene que ver con capacidad torácica, con fiato, con todas esas cosas. La gorda es la que mejor canta. Además. Sí, la gorda, claro. Dormir es una excelente forma de escuchar ópera, dijo otro, James Stephens. Si nos escucha José Ignacio Cabrujo nos va a matar. Ernst Newman dijo, a veces me pregunto qué sería mejor, una ópera sin entreactos o un entreacto sin ópera. Pregúntaselo a Antonio Constante. Enemigos. Claro, pregúntaselo a Antonio Constante. Son y no son enemigos de la ópera. Son y no son enemigos de la ópera. Son gente que le gusta decir cosas y que está ahí todo el tiempo como buscando pleito. Fíjate tú, por ejemplo, de ciertos instrumentos como la gaita. La gaita suena exactamente igual cuando has terminado de aprender a tocarla que cuando solo has comenzado, lo dijo Thomas Bechman. Pero esa es la gaita escocesa esta. Eso es una vejiga de aire que tiene un señor que está soplando la vejiga, bombándola completamente, y tiene unos huequitos en un palito que sirve para hacer las melodías, y siempre una cosa ahí pegada de todo el tiempo, la misma notica como un pedal que va pegado allí. Y James Galway dijo, voy a intentar tocar la gaita. Es exactamente como intentar tocar un pulpo. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Ambrose Bierce es uno de los más importantes escritores norteamericanos del siglo XIX y pasó al XX. Ambrose Bierce es aquel en cual se inspiró Carlos Fuentes para escribir
su novela, cuento, narración Gringo Viejo, que hicieron una película, además con eso. Porque él pasó siendo muy, 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 muy viejo. Viers pasó la frontera con México y que para sumarse a las tropas de Pancho Villa, y más nunca volvió a saberse de él. Ambrose Bierce decía, porque él era el tipo más maligno de toda la literatura norteamericana del siglo XIX y parte del XX, en él se inspiró mucho del humor negro de los surrealistas que lo revivieron. El clarinete es un instrumento de tortura operado por una persona con algodón en los oídos. Solo hay 2 instrumentos peores que un clarinete. 2 clarinetes. Entonces yo te voy a poner aquí, mira el autor de esto, Pedro León, mira qué dice ahí. ¿Quién es el autor? León Zapata. Ah, eres tú. Tú compusiste un cuarteto para clarinetes. Ese sobrino mío. ¿Ah, sí? Elegía para cuarteto de clarinete de Venezuela. Él es, claro, sobrino mío. ¿Ah, sí? Entonces oye esto con el cuarteto de clarinetes de Caracas, que uno de los integrantes me regaló este disco, que es Víctor Salamanqués, hijo de, ¿sabe quién es sobrino? También él, Víctor. Ya me imagino de Mirna. De Mirna Salamanqués, claro, y hijo de Ciamorita. Esto se llama La Elegía para Cuarteto de Clarinetes, y oye este. Pero una cosa, un sonido tan hermoso, tan dulce como el clarinete, que Mozart le tenía un amor al clarinete, que Stravinsky inclusive escribió cosas extraordinarias para clarinete, y entonces viene este señor Amarguete ahí a hablar mal de clarinete. No, pues Ambrose Bierce era así. Ambrose Bierce era una mala persona. Pero fíjate tú lo que dice nada menos que del violín. Ay, papadito. Bueno, tú no lo vas a creer. ¿El mismo tercio? Tú no lo vas a creer, ni Paganini tampoco. Pero él dice, el violín es un instrumento que cosquillea los oídos humanos por fricción de una cola de caballo contra las entrañas de un gato, lo cual es cierto, porque con tripas de gato. No puede ser. Pero con tripas de gato hacían las cuerdas de violín. Sí, lo hacían también. Claro. Y el arco, y el arco es una crin. Cerdas crin de caballo, ¿verdad? O sea que el hombre no estaba despistado del todo. Pero ahí se peló. Yo te quiero poner algo aquí de violín para que tú veas que eso es embuste, que ese es un amarguete, el pedazo de loco ese. Es que la gente que hace frases, no hace las frases a costa de lo que sea. Hay una que a mí siempre me gustó mucho, de Bernard Shaw. Y Bernard Shaw decía: bien vale una buena frase perder un amigo. Claro, porque ellos le hacen, los escritores y los hacedores de frases aprecian más su frase que ellos están diciendo para lucirse que cualquier consecuencia que eso pueda tener. Claro, les da lo mismo. Nosotros estamos en Divagancias, fundación@unionradio.com.be, pero yo quiero decirte, porque anoté, cuando tú me dijiste vamos a hacer un programa sobre frases, pero tú lees la frase altisonante y malidicente, y resulta que te ponemos una cosa que no tiene nada que ver con eso. Le ponemos a nuestro divagoyente, pero mírame esto. Cuando una persona te dice, estoy empapado de pies a cabezas. Esa es una frase bien dicha, pero mal señalada, porque la gente dice de pies y se señala la cabeza. De pies a cabeza y se señala para abajo la cabeza como si lo tuviera en los pies. Eso no puede ser. O cuando tú vas en un ascensor que te dicen, mira chico, písame el 2, písame el 2, písame el 3. Entonces, claro, ¿cómo tú vas a agarrar y vas a pisar? Son maneras de hablar. Eso no Cuando puede la persona ser. te dice, estoy bañado de pies a cabeza, es porque está bañado por la lluvia. Claro. Originalmente, y la lluvia viene de arriba. Exacto. Entonces, de pies. Y señala la cabeza. Porque no está nombrando los pies primero. Es que de arriba para abajo es así. A menos que estés caminando al revés. Y entonces llama ¿al qué? Al Señor. No importa, pero yo tengo una también aquí, aquella cosa de que te dicen, su palabra vaya adelante. Sí. Y uno hablando, mire, su palabra vaya adelante, pero no te dejan hablar como tú conmigo a veces. Claro, sí, su palabra vaya adelante, pero no hablan. Claro. Pero tiene razón, pero va para la policía. Es exactamente lo mismo. Igualito. Que es otra frase hecha también. Exactamente. Mira, una cosa que te iba a decir, Pedro León. Mira, te voy a leer esto. Y tú mira, hay una que tú me tenías allí sobre el acordeón. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Ajá. El acordeón, este es de Ambrose Bierce también. Ah, caray. El acordeón es un instrumento con los sentimientos de un asesino.
Por favor. Bueno, pero No bueno, puede ser. así Dígalo en veía. italiano, dígaselo. Es que si Ambrose Bierce hubiera visto el mundo de otro modo, no sería el gran Ambrose Bierce de la literatura. Pero hay uno que dice, Robert Orben dice, no es difícil tocar el acordeón. Cualquiera que sea capaz de doblar un mapa de carreteras puede tocar el acordeón. Pero doblar un mapa de carreteras, eso sí es difícil. Mira, fíjate tú esto que vamos a escuchar de Astor Piazzolla. Piazzolla, gran bandoneonista. Yo tuve el honor de conocerle, yo tuve el honor de conocer a otro de los grandes del bandoneón. Había una época que decían en Argentina que 3 bandoneonistas, que es una suerte de hijo del acordeón, el bandoneón, 3 grandes, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla y el señor Daniel Vinelli. Tuve el honor de conocer a Daniel inclusive, pero cuando Aníbal Troilo muere, él decía, Corrientes, que es la calle Corrientes, de célebre calle de Buenos Aires, dice, Corriente, cuando yo muera, Corriente irá a contraflujo, o sea, comerse la flecha. Ajá. Y cuando muere Troilo, Pedro León, le cambiaron la flecha a Corrientes y la pusieron, en vez de para acá, para allá, para llevarlo para allá. Creo que él está en el cementerio de Chacaritas, que no entierran a la gente, sino que la dejan ahí arribita. En Chacaritas, ahí donde está Gardel, Eva Perón no estoy seguro, pero sí está Alfonsín Storni. Pero oye este trocito de este bandoneón mágico de Astor Piazzolla. Y aquí en Venezuela, mi querido amigo, perdóneme que yo siga con esta cosa, pero ese acordeón, ¿ya estamos listos? No te pregunto, porque no. Cuando dices aquí en Venezuela es porque vas a poner Alma Llanera. No, pero es que en Venezuela te que podría poner algo, porque hay un personaje allá, y yo te quiero leer esto rapidito. Perucho Cova nació para siempre en Campoma, entre el acordeón y el conuco, que son sus instrumentos musicales. Entonces, ahí este es un comentario que hace Domingo Mendoza, fundador, bajo, barítono del Quinteto Contrapunto. Sí, claro, amigo nuestro. Y Domingo hace una recopilación cuando el primer gobierno de el doctor Caldera, Pérez Olivares era ministro de Educación, y le encomienda a Domingo una selección de música del folclore y de una colección que se llama País y Música. Y él habla de este golpe y estribillo que es un joropo del Golfo de Cariaco, ritmo traidor y caprichoso. Comienza con un tema que sirve de marco musical, estrofas de ambiente marino, y sigue el desarrollo complicándose hasta desembocar en una sugerencia, la cuereta, que es como llaman allá en el oriente al acordeón. Y luego viene un desorden buenísimo, un verdadero atajaperros entre instrumentos y voces que va subiendo, casi como el bolero de Ravel. Y oye esto de Perucho Cova, esto está en una grabación de campo. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Hay un instrumento que todos conocemos que se llama el oboe. Ajá. Un oboe es un instrumento de viento enfermo cuyo pitido no indica nada bueno. Ese es un amarguete, definitivamente. El oboe es un instrumento, chicos, de esos que llaman de doble lengüeta. Ajá. Tiene una doble caña, como un piquito de pato, vamos a decirlo así. Sí, sí. Que es una doble lengüeta que el instrumentista, el oboe es ese instrumento que es largo, que parece como un clarinete, pero termina mucho más puyúo hacia la boca, hacia la boca del instrumentista. Y yo recuerdo que Antonio Esteves, su concierto de graduación, yo no sé cómo será ahora en la Escuela Superior de Música, pero en la época que el maestro Vicente Emilio Sojos dirigía la Orquesta Sinfónica Venezuela y que el maestro era el director de la Escuela Superior de Música, José Ángel Lamas, cada maestro compositor debía tener un instrumento, Pedro León. Debía graduarse de instrumento en una especialidad en instrumento. Sí. Y presentaba en el Teatro Municipal,
presentaba la obra de grado de su graduación como instrumentista y también como maestro compositor. Y fíjate tú que la obra, que el instrumento que ejecutaba Antonio Esteves era el oboe, y su obra de grado como oboísta, porque ese fue el instrumento que seleccionó, era el célebre concierto para oboe de Haydn, dirigido por el maestro Vicente Emilio Sojo, así como el maestro Evencio Castellano, que era un pianista extraordinario, el maestro Inocente Carreño, cornista, y así sucesivamente cada uno de esos grandes maestros se graduó. Siendo compositores, ¿cuál es el instrumento? Cualquiera de esos instrumentos lo puede ayudar en la composición. Obviamente. Más que el piano, por ejemplo. Mira, no, más que el piano ninguno. Imposible, Más que el piano ninguno, porque el piano es un instrumento armónico, un instrumento que te presta. Porque yo creo que son instrumentos magníficos, son instrumentos melódicos. Son instrumentos todo lo que se quiera, pero limitados si lo comparamos con el piano. Ah, por supuesto. Entonces, con el piano tiene auténticamente una gama el compositor para ensayar, para improvisar incluso, sí, claro, antes de escribir lo que va a dejar bueno, fijo. Hay algo que decía el maestro Claude Debussy, uno de los grandes del impresionismo francés. Ahora, no, pero antes te voy a leer una cosa aquí de Eddie Cantor. Eddie Cantor es un gran actor. Yo creo que él venía del cine mudo, porque él comienza con el cine hablado, fue muy famoso en su momento, y Eddie Cantor dijo: tenía una boca tan grande que podía cantar dúos. Eso es muy bueno. Pero hay una de la trompeta que me pusiste ahí, porque yo a ese señor que habló mal de la trompeta le tengo que soltar algo que escribió. Bueno, pero yo te he leído de la trompeta, ya te lo dije. ¿Me lo leíste? No. Claro. El clarinete, la clarinete. No, pero de la trompeta. Acuérdate que son instrumentos de acuerdo con la clasificación que hace Gunther Sachs. Eso creo que fue en Suecia, no sé, pero por allá en Europa, donde hablaban de instrumentos aerófonos. Y la trompeta, el clarinete, el oboe son instrumentos de esos llamados aerófonos. Entonces yo quiero que tú me leas ese desacierto de ese señor que habló mal de la trompeta. No, contra la trompeta no hay nada, porque Ambrose Bierce no tuvo tiempo de dedicarle a la trompeta una de sus calumnias. En cambio, hay una frase que no es en contra de nada, pero que es una de las famosísimas greguerías de Ramón Gómez de la Serna, según la cual el banjo nació de una raqueta y una mandolina. Claro, porque el banjo es ese instrumento muy utilizado en la música country, en la música del oeste norteamericano y todas esas cosas que las llaman allá música country. Mire, maestro, te va a seguir con esa cosa, porque ya nos están haciendo señas que debemos despedir estas divagancias por el día de hoy con lo del banjo. Me parece muy bien que no hablen mal de la trompeta, porque yo quiero despedirme con música. Ah, bueno. Y nada más y nada menos que un fragmento del Concierto Brandenburgo número 5 de Johann Sebastian Bach. Mira, léelo en alemán, pero León, que tú eres muy bueno en eso realmente. Brandenburgisches Konzert. Siga. 2F-Dur. Son abreviaturas que los que saben de música me entienden, ¿no? Claro. Son cosas de abreviaturas. Todos los divagoyentes. BWV 1047, Fur trompete, Blockflote, oboe, solo, violine, Stricher, basso continuo. Va a sonar mal. Ese es el número 2. De Bach. Hasta la próxima divagancia, maestro. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.